¿Cómo le va, señor Eduardo Feynman? Enorme placer. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Pablito, querido. ¿Todo bien, Paulino? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ¿Qué está? se cuenta? Esmeralda, que es lo importante. Bien, bien, bien. Todo muy bien. Todo muy Bellísimo. bien. ¿Vos todo tranquilo? Bien, gracias a Dios, muy bien. Mejor que ciertas cosas, ¿no? El país. No, no, por supuesto. Hoy fue muy emocionante, pero muy emocionante los actos por el 30 aniversario de la voladura de la Embajada de Israel, ¿no? Sí. Fue para mí el día, o el hecho más importante. Sí, Después, obviamente, lo del Senado, que eso ya Sí. sabemos cómo va a terminar la historia. Pero esa imagen también nos deposita, Eduardo, en efectivamente todo lo que la Argentina explica, más allá de los 30 años del atentado, que es la impotencia judicial, la desidia, nunca La impunidad. La impunidad. La impunidad. Exactamente. Nadie preso, ni uno preso. Ni uno. Ni uno preso. Otros países han llegado rápidamente a determinar quiénes eran los responsables, están presos, están donde tienen que estar. Acá, Sí, embajada, así siempre, ¿no? Embajada Masamia, ¿no? Porque son los dos atentados más importantes contra la Argentina, no contra la comunidad, contra la Argentina, como siempre marcamos, que no están develados, no fueron develados, no pudimos, no supimos, no quisimos, no sé. Pero eso es un defecto. Cuando hablamos de la justicia también hay parte de la explicación de también lo que nos... Institucionalmente, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? No, y las historias que yo pude recordar hoy y ayer de víctimas de estos atentados, ¿no? Del atentado de la embajada, son realmente las huellas que deja el terrorismo. Es realmente impresionante. Sí, historias de personas... muy profundas, muy profundas. ¿Vos te acordás el día ese dónde estabas? Seguramente que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, era muy joven. Ya jugaba al fútbol, vos sabés. Estaba yendo a entrenar al Club Atlético Lanús. Me enteré cuando llegué al club. Yo pasaba muy cerca del Rulero, venía en taxi de una reunión en Casa de Gobierno. En ese momento yo era periodista de Radio Mitre, era columnista político del Hoy por Hoy, y venía de una reunión de información, ¿no? Para ir a buscar con alguna de las fuentes de información en Casa de Gobierno algunos datos, y volvía con el taxi y pasábamos justo debajo, habíamos pasado un poco la autopista. Sí, ¿viste? sí. Pasamos por debajo de la autopista, ahí en Figueroa Alcorta, y sentimos una... ¿Dónde está la estación de servicio, digamos? Exactamente. Pasando un poquitito la estación de servicio y sentimos un estruendo tremendo. Que vos lo vivenciaste, a tu modo lo vivenciaste. Sí, estuve cerca de ahí. Mamita. Muy cerca. Y vimos eso. Yo recuerdo, como si fuera hoy, esa humareda. Claro, eso negro. Y con el taxista, vos sabés que los autos pararon en ese lugar, se paró el tránsito, todos obviamente mirando hacia atrás, porque nos quedó para atrás esa humareda. Y algunos decían una caldera, debe haber volado una caldera de un nadie imaginaba ¿Quién iba a en ningún caso una cosa por el estilo. ¿Cómo te vas a imaginar vos un atentado terrorista en la Argentina, ¿no? Entonces hablaban de una caldera, que pudo haber volado una caldera, que... Sí, una explosión, alguna cosa... Sí, qué sé yo, de una estufa prendida que hizo implosionar un departamento. Nunca eso. No. Nunca eso. Y después las imágenes del horror, ¿no? Hoy hablábamos con Mercedes Ninzi, por ejemplo, en Radio Mitre. Ella fue la primera periodista en llegar al lugar. Y ella contaba que a ese lugar, cuando ella llega, no había ni ambulancia, porque ella estaba muy cerca cubriendo una nota, ahí por la calle Cerrito, creo. Y siente el estruendo, le avisan de la radio, mirá, hubo una explosión muy fuerte en ese lugar. Ella va a este lugar y llega en ese momento, pero todavía no había ni ambulancias, ni policías, ni nada. Y ella contaba que se paró sobre una puerta hasta que alguien le gritó: abajo tuyo hay una persona. ¡Ay, Dios! Estaba arriba de un cadáver que quedó debajo de una puerta de la embajada, ¿no? Una cosa muy, muy impresionante.
Y anteayer hablé con el señor Carmón, Dani Carmón, que en ese momento tenía un cargo muy importante. Mira, te voy a decirlo. A ver. Dani Carmón era el cónsul de la Embajada de Israel. Aquí en la Argentina. En ese momento. Se salvó de milagro, murió su mujer. Salvó de milagro. Y dentro de un rato voy a hablar con quien hoy es embajador de Israel en República Dominicana. Creo que es en Dominicana, ¿no? Espérate. Sí, en Dominicana. Pero en ese momento también tenía una tarea muy importante en la embajada, dentro de lo que es su carrera diplomática. Hoy por hoy, con quien voy a hablar más tarde es con Daniel Biran Bayor. Hoy debe ser uno de los diplomáticos más importantes de Israel, de la Cancillería israelí, y está en República Dominicana. Eso habla de los lazos también. Y él también perdió a su mujer. Y él se salvó porque 5 minutos antes había ido al Sheraton a tener una reunión. Y se pasó horas y horas y horas buscando entre los escombros a su mujer. Hasta que en un momento alguien le cuenta: tu mujer está en un hospital. Y él se enteró que su mujer estaba en un hospital 11 horas después. Una cosa... Con lo cual la angustia... Una cosa... Por supuesto... Malditos iraníes. Malditos iraníes que hicieron eso, ¿no? Maldito Hezbollah. Pensar que todavía hay en la República Argentina políticos que reivindican a Irán, ¿no? Gobiernos que han pactado con Irán. Memorándum de entendimientos que pocos La actual entendieron. vicepresidente hizo todo lo posible para arreglar con Irán, con estos malditos que volaron esto y volaron la AMIA. Porque esto fue el primer capítulo de una serie llamado Atentado en la República Argentina. Este fue el primer capítulo. El segundo capítulo fue el atentado en el 94 en la AMIA, ¿no? Atentado en la cual murieron muchos argentinos que transitaban por la puerta, por Perdón, la vereda, acá también. y acá también. Acá murió un taxista que pasaba por la puerta de la embajada. Murió un señor que fue a arreglar el aire acondicionado. El aire acondicionado, exactamente. Es uno de los casos que contaba Eleonora esta tarde. Enfrente de la embajada todavía hay una iglesia. Y no sé si todavía funciona. En ese momento había un asilo de ancianos. Y los chicos estaban en el colegio. Sí. Mater admirabilis. Sí. Te cuento que esa persona que estaba arreglando el aire acondicionado era un señor y su sobrino, ambos italianos. Exactamente. Y uno de ellos salió a buscar un repuesto en el momento de la voladura. Con lo cual se salva. Con lo cual se salva. Mirá y vos. el tío muere. Eran plomeros. Lo que es el destino, ¿no? Y la circunstancia. Bueno, yo me acordaba hoy, perdón que me meta, pero No, me acordaba no. hoy el tema de... ¿Cuál fue la primera de las noticias que circuló? Una fake news, por supuesto. El tema de la implosión. Para distraer la historia, ¿ustedes se acuerdan? No, me acuerdo que fue un autoatentado. Un autoatentado. Un autoatentado. Que cómo en la embajada tenían explosivos en la embajada de Israel guardados en un sótano. Con lo cual lo primero explotaron. que hicieron fue mirar a las víctimas. Pero lógico. Claro, obviamente. Típico de esta gente. Sí. Sí, es impactante. Yo insisto, no hubo detenidos. La instrucción la llevó la corte de la causa. Una F-100 creo que llegó Una hasta F-100. la puerta. Y Exactamente. terminó explotando. Creo que tenía 2 tipos de explosivos muy poderosos. Quien manejaba esa F-100, obviamente voló con el auto. Y creo que un dedo lo encontraron en el balcón de uno de los edificios que está cercano a la embajada por Arroyo. Encontraron el dedo. Y así reconstruyeron finalmente con ese ADN. Exactamente. Fue tremendo, impresionante. Es la historia, de todas maneras, insisto, de la impotencia, de la impunidad, como bien marcabas, Eduardo, y de no resolver cuestiones que son básicas para una sociedad. Sí. Porque vos no resolvés esto y dejás la puerta abierta para que vengan otros. Si vos resolvés rápidamente estas cosas, en general, definitivamente luego los límites son más explícitos. Totalmente. Bueno, después de este hecho... 29 muertos, 22 identificados solamente. De 29, 22 identificados. Claro, no pudieron reconstruir a 7. No es poca cosa, No, definitivamente. Claro. Impresionante. ¿Lo de Cristina te sorprendió? ¿Que no le haya atendido el teléfono a Alberto Fernández? Me hace acordar al Paz Martínez.
una lágrima sobre el teléfono. ¿No es cierto? Hoy, la verdad, ¿qué poder puede tener un presidente si la propia portavoz cuenta que el presidente la llamó a la vicepresidente y no le atendió el teléfono? ¿Vos imaginás, por ejemplo, Biden quejándose con su portavoz que Kamala Harris no le atendió el teléfono? O por ejemplo, espérate, porque... o por ejemplo... Yo recuerdo algún episodio. No la calle Pou tiene una vicepresidente que se llama Beatriz Arguimón. Sí, señor. ¿Vos te imaginás la calle Pou llamando a la señora Arguimón y que Arguimón no le atienda el teléfono? No. O Bolsonaro, Hamilton Mourão es su vicepresidente. ¿Vos te imaginás esa situación? No, pero chiste claro, el vicepresidente condenó a Rusia y Bolsonaro dijo, no, pará, esto no es así. Pero son dos cosas distintas. Pero son dos cosas distintas, ¿no? Eso es una opinión, puede tener un presidente y un vicepresidente. O Maduro, por ejemplo, que llame a Delcy Rodríguez, ¿no? Su vicepresidente. La que fue justamente y que no, claro, Rusia. Y que no le conteste el teléfono al presidente. ¿Vos te lo imaginás? No ocurre en el mundo. No. Yo recuerdo, patético. Sí. Yo recuerdo a Scioli esperando más de 3 horas para que Néstor Kirchner lo atienda. ¿Te acordás? Cuando fue 2004-2005 que era vicepresidente. Bueno, pero eso es... Pero era el presidente. Pero eso es al revés. Al vicepresidente. Por eso digo, no conozco del... actitudes del vicepresidente llamando y que el presidente... Porque en el mundo pasa eso, que los vicepresidentes se pelean con los presidentes. Pero al revés, que un presidente y el vicepresidente no te atienda el teléfono. No, eso no. Y blanquear, porque vos podrías saber, no hablaron. Se mandaron mensaje, pero decir, le escribió, le mandó mensaje, bueno, no le respondió. Por eso, una lágrima sobre el teléfono. Exactamente. ¿No es cierto? Llora. El presidente está llorando a través de su portavoz que no me atiende el teléfono. La llamo y no me atiende. No, perdón, la vicepresidencia le escribió una carta pública retándolo. 2 veces. Le dijo en público que había funcionarios que no funcionan. Estaba ahí. Sí, claro. Yo tengo una pregunta. 24, el jueves próximo, exactamente dentro de 7 días, en los actos que ella está encargándose de organizar conmemorativos por un nuevo aniversario a propósito del 24 de marzo de 1976. ¿Van a estar juntos en el mismo escenario? No lo sé. ¿O Alberto también dirá no voy? No lo sé. ¿Cristina irá y hablará? ¿Será la primera reaparición pública de Cristina que hasta aquí solo ha hablado con los gestos o con Twitter? ¿Y que le ha enviado mensajes al propio presidente? Sí. Ahora, otra cosa. Imágenes, ¿no? Esta es una imagen. Sí. En estos momentos todavía la señora Carolina Lozada está presidiendo el Senado. ¿No? ¿Ya Fueron no? 10 minutos nada más. ¿Fueron 10 minutos? Sí. ¿Y ahora quién la preside? Porque la fueron a buscar corriendo a Claudia Abdala. Zamora. Sí. A Claudia Ahora, Abdala. es muy impresionante. A mí Carolina la adoro, colega nuestra, hemos trabajado, amiga íntima de Guadalupe. Pero digo, ¿qué ha pasado, no? En la República Argentina con la dirigencia política, ¿no? ¿Momento clave de la República Argentina hoy, sí o no? ¿Histórico? Bueno, es esto o el abismo. Así lo vendió el propio gobierno, la catástrofe o el acuerdo. Carolina Lozada, vos fíjate lo que es una carrera meteórica en la política, ¿no? Carolina Lozada, febrero, marzo del 19, era columnista de un programa de televisión. Correcto. Estaba con el Babi Checopar, ¿o no? Sí, estaba con Babi. Sí. Mayo de ese año la ponen en una lista para ver si puede enfrentar unas PASO. ¿2019 o 2021? 2019. No, perdón, 21. 2021, perdón, dije 19. No, 21. Acá nomás. 21, por eso. Mayo. Sí. En la lista le inscriben para ver si podía ganar una PASO que eran 4 los que competían. Los rompen 1000 pedazos a todos en Santa Fe. Salvo a Puyaro, que le gana por 5000 votos. Por eso. Pero los rompe a todos. Sí, hace una campaña impresionante. Particularmente Angelini, gana, que Tomás del Pro. Exactamente, que era Angelini en ese momento, era el patrón, era el hombre elegido por Mauricio Macri
en la provincia de Santa Fe, los rompe en pedazos, es candidata. Después gana la general. Rompe en pedazos al oficialismo. A Perotti, al peronismo. Y que sola, terminó sin siendo padrinos unido. políticos. Sola. Bueno, más o menos. Algunos dicen que el padrino político es Morales. No. Ella dice, yo no tengo padrinos y no tengo patrones. ¿No? Dentro del radicalismo dicen sí. Vos decís que no. Del lado de Puyaro quieren instalar que es Morales. Ah, pero así, no. pero no es. Ok. Nos quedamos entonces con la información de Guada. No es. No importa. Y ahora presidió, aunque sea 10 minutos, la sesión más importante e histórica de los últimos tiempos. Y llegó a la vicepresidencia del Senado. Sí. Ungida por el bloque de Lo que Juntos digo por el es, Cambio. entre una multiprocesada, sentadas las dos en el mismo sillón, entre una multiprocesada que tendría que estar presa y esta joven política que acaba de llegar, sin ninguna experiencia política, y no lo digo en forma peyorativa, sino que es la realidad. Cero. Entre la multiprocesada que tendría que estar presa y esta joven, ¿no hay nada en el medio, en la dirigencia política? Estás dando en el clavo. ¿Tal degradación tiene la política argentina? El sistema y la institucionalidad, Eduardo, y los riesgos a los que estamos siendo sometidos todo el tiempo. Y cuidado, porque esa falta de ejemplaridad que se traduce en falta de autoridad, empieza a implosionar un sistema y los outsiders empiezan a comerlo. Algunos rápidamente logran cierta estabilidad y le dan un salto cualitativo, muchos. Ojalá sea el caso de Carolina. Otros muchas veces chocan contra esa inercia o hacen una experiencia que los termina Palito Ortega, depositando en el llano más temprano que tarde. Claro. ¿Correcto? Entonces digo, habrá que ver hacia dónde vamos, pero lo que está claro es que todo es posible y que esa carrera, inimaginable que esto pase en el Senado de los Estados Unidos, comandado por alguien hace no sé cuánto tiempo. Por eso, no sé, qué sé yo. Pero Chile tiene por primera vez un presidente de 36 años, Boric. También ahí están pasando cosas mientras alumbra una nueva constitución. Después de las revueltas que hubo antes de la salida política que fueron las elecciones del año pasado. En medio de un 2019 muy altisonante. Chao, querido. Gracias. Abrazo muy grande. Placer, Chao. Carlos. Chao,